¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase, a esta segunda clase de la semana. Bueno, pues en nuestra primera clase, día de ayer, estuvimos hablando sobre la historia de la lingüística y estuvimos hablando sobre los aspectos que dieron pie a este surgimiento, cómo fue ese proceso histórico a través de diferentes sucesos, ¿no? Y hoy vamos a ver, y también, perdón, vimos algunos conceptos que nos ayudaban a entender y a definirla como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy sobre las teorías que dieron pie a lo que podemos estudiar de la lingüística y de todos sus elementos. Y quiero dar primero dos definiciones muy importantes para poder hablar de la lingüística y poder comprender a ciencia cierta de qué se trata, ¿no? El primer concepto que quiero darles es el concepto de lenguaje. Tiene que ver con lingüística, obviamente entendemos lingüística, lengua, lenguaje, todo lo que tiene que conllevar con estos dos temas. Y entonces quisiera dar una definición general para que todos la tengan. El lenguaje pues es la capacidad de establecer comunicación mediante signos. Ese es el lenguaje. Estos signos pueden ser pues obviamente de carácter oral o escritos. ¿Cuáles son los signos orales? Bueno, los signos orales son las palabras, las vocales, las letras A, E, I, O, U, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y los escritos serán también las vocales, el alfabeto, pero también dentro de este código de signos entrarían los gestos, las imágenes, los dibujos y todo eso también entra ahí. Entonces obviamente nos indica todo esto que hay una múltiple manifestación del lenguaje en el planeta. Hay diferentes formas de comunicarnos y lo hemos visto por mucho tiempo. Podemos afirmar que el lenguaje es universal y sus manifestaciones son de diferentes lenguas, ¿no? ¿Cuántas lenguas hay en nuestro planeta? ¿Cuántas culturas? ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos dialectos? Bueno, eso habla del mosaico amplio que existe en nuestro mundo al respecto, ¿no? Entonces, obviamente para entenderlo, pues y comprender un poquito más sobre el lenguaje, vamos a hablar también sobre el lenguaje corporal, que tiene que ver con la serie de movimientos, de gestos, de conductas que van relacionadas con todo esto. Comunicamos a través de nuestras palabras, a través de nuestros escritos y también a través de nuestro cuerpo, ¿ok? Y bueno, pues el lenguaje es el medio de comunicación de signos más humana, porque nosotros tenemos muchas cosas, muchas formas de expresión. Tenemos los sistemas gramaticales, que son el oral y el gestual, y tenemos también el lenguaje que permite que a través de todas estas unidades gramaticales podamos expresar diferentes oraciones, sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro concepto que quiero que ustedes tengan a nivel general será la lengua. Y la lengua es el conjunto de sistemas, formas y signos que los seres humanos prefiguramos, es decir, ya tenemos con anticipación en nuestra mente, y sirve pues para comunicarnos con personas de nuestra misma comunidad lingüística, por ejemplo, el español. Nosotros tenemos palabras en el español que son propias del español, que si las traduces a otro idioma no tienen el mismo sentido, porque ya nosotros hicimos un convenio social, hicimos un acuerdo en el cual podemos tener este tipo de convencionalismos y de acuerdos, ¿ok? También tenemos dentro de la lengua, podemos decir que es el conjunto de signos abstractos y concretos que los seres humanos aprendemos y almacenamos en la memoria. Es el código que conoce la persona y que usa cada vez que lo necesita. Sin este código sería imposible la comunicación, y eso pasa con nuestro idioma. Cuando nosotros viajamos a otro país, pues es bien difícil hablar con las personas de ahí porque no es nuestro idioma. Por ejemplo, no hablemos del inglés, que es un idioma que más o menos relacionamos, pero un idioma que no tiene que ver con el español, como el portugués, el francés, el italiano, que son lenguas que vienen también de la misma familia del español, el latín, pues nos cuesta trabajo entenderlos, como por ejemplo el ruso, algún dialecto, algún dialecto tribal, no los entendemos porque no tenemos esa familiaridad, ¿ok? Y entonces la lengua se encarga de esos estudios, de esas particularidades, ¿ok?
Entonces el lenguaje es una pertenencia de la humanidad entera, obviamente dentro de los casi más de 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, pues nos pertenece la lengua, pero también sus diversidades, ¿no? Entonces, el lenguaje, pero la lengua, entonces, en caso del español, pues hay más de 500 millones de personas hispanohablantes, ¿ok? Más de 500 millones de personas hablan español. Entonces, ese es un gran número de los 8.000 millones de habitantes, pues bueno, ya es un número bastante considerable, ¿no? Entonces, en el mundo actualmente hay 7.000 millones de idiomas, 7.000 idiomas, de los cuales por lo menos el 90% de estos se hablan al menos 100.000 personas. Entonces, alrededor de 150 a 200 idiomas son hablados por 1 millón de personas. Solo 46 idiomas puede hablar. La persona que aprendió más idiomas es la persona que habla 46 idiomas. ¿Ok? En Europa hay 260 idiomas y pues obviamente hay una cantidad más chiquitita, más distribuida de otros idiomas. En Asia hay 2.200 idiomas, en África hay 1.500 lenguas y obviamente pues en Europa es donde más idiomas hay, ¿no? Que es el 3.5% del promedio general. Entonces se dan cuenta, lenguaje y lengua están enlazados con lo que estamos hablando de la lingüística. La lingüística se encarga de estudiar la lengua y el lenguaje en todas sus formas, en todos sus desarrollos. Entonces, el hecho de que de que exista la lengua inglés, no significa que no tenga sus propias estructuras. Cada lengua tiene su propia estructura y la lingüística se adapta, se amolda a estos criterios. Entonces hay criterios muy generales que nos van a permitir poder abordar este tema y poder estudiar la lengua en su particularidad. Muy bien, muchachos, vamos entonces a nuestro próximo video de la clase.